Pero además estamos trabajando para ello. No es como antes, que todo se dejaba a las fuerzas del mercado. No, nosotros estamos trabajando en el Plan México. Nos reunimos todas las semanas haciendo la revisión de qué falta, cómo falta, cuáles son los indicadores con la Secretaría de Hacienda y trabajamos todos los días. Y con todas las dificultades que pudiéramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con Estados Unidos, estamos saliendo adelante. Le quiero ofrecer una disculpa porque hace rato dije que había desaparecido, que estaban buscando un músico venezolano, no, a un repartidor venezolano que también desapareció en México y lo hacíamos en referencia a los dos músicos colombianos que habían desaparecido y lamentablemente encontrado muertos, y en el caso del repartidor venezolano lo que se sabe nada más es que ha desaparecido. Ya veremos lo que se puede ir sabiendo al paso de los días y ojalá entre más pronto sepamos que ya está bien, mejor. El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento para México de este año a 1%, desde el 0.2 anterior. Bueno, 0.2, 0.6, por ahí andaba, ¿no? Anticipó una ligera aceleración en 2026. De igual manera, estimó que para el próximo año el Producto Interno Bruto aumentaría 1.5%, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá en el ambiente. No obstante, el organismo consideró que la actividad económica sigue siendo débil y recomendó mantener la apertura comercial y priorizar las necesidades de infraestructura. Bueno, por su parte, el último reporte del Banco de México ubica el crecimiento de México para este año en 0.6%, mientras que para 2026 la expectativa ya alcanza el 1%, pero es un pírrico 1.1%, no nos hagamos. En materia de precios, Banxico reconoció que los pronósticos de inflación general y subyacente incorporarán ajustes al alza entre el tercer trimestre del 2025 hasta el 3.8%. Banxico reiteró que la postura monetaria seguirá enfocada en consolidar el proceso desinflacionario y mantener ancladas las expectativas. Bueno, mientras que las calificadoras Fitch, Moody's y Standard & Poor's advirtieron que la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es un factor positivo de calificación para México. Expertos consideran que la imposición de aranceles se ha convertido en una guerra comercial sin sentido que afecta más de lo que beneficia. Conversemos sobre todo esto, la situación económica, panorama económico, crecimiento, incluso si el presupuesto lo contempla, no lo contempla. Luis Fonserrada, economista de la Cámara Americana de Comercio, investigador y profesor de economía. Querido Luis, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Me da mucho gusto saludarte. El gusto mío. A ver, nos dijeron que 0.2, ahora 0.6, ahora 1%. ¿Esto qué significa? La presidenta llegó a decir 1.2. ¿Así será? Primero, ¿qué es lo que determinó este crecimiento cuando se supone que estábamos al borde del knockout en el 0.0? ¿Cómo ves las cosas, Luis? Pues mira, ya pasó la mitad del año. Uh-huh. La primera mitad fue un crecimiento apenas diferente de cero. Perdón, el primer trimestre. Sí. Y el segundo trimestre no fue precisamente muy alto, fue también menos de 0.3 por ahí, un 0.2 con algunas décimas. Y el tercer trimestre que estamos por terminar, Javier, es un trimestre donde julio y agosto, del que ya tenemos algunas cifras, se ve muy poco activo. Yo te diría, algunos de los indicadores más oportunos que tenemos señalan que pudiera ser un trimestre, si no negativo, sí alrededor de cero. Entonces, sin embargo, la posibilidad de que mejorara en el cuarto trimestre o probablemente ya incluso en septiembre, frente a julio y agosto, sea un mes mejor, podría llevarnos a crecer alrededor de medio punto. El 1% que modificó el Fondo Monetario me parece excesivamente optimista. No veo cómo pudiéramos llegar a un 1%,
aunque el gobierno incrementara su gasto de manera muy importante, porque ya no hay tiempo para que eso se traduzca en inversión, por ejemplo. Y si vemos los componentes del Producto Interno Bruto, eh, al primer semestre la inversión privada es de cero, es decir, cero. No hay inversión privada. Y la inversión pública es de -9%. El consumo del gobierno también es negativo. Y lo único que va salvándonos de no tener cifras negativas, francamente, es el consumo privado, que anda creciendo alrededor de 1%. Esta es la esperanza, pensaría yo, de que el consumo privado nos salve, pero el consumo privado no nos puede salvar si no tenemos incremento en el empleo. Y en el seguro social, por ejemplo, que no es empleo, pero sí nos indica qué pasa con la afiliación, con un segmento del empleo formal, es negativo hasta julio. Es decir, tenemos muchos meses negativos. Sí, y hay que descontar esta parte de las plataformas que se incluyó, porque esos no son, ni son nuevos empleos, ni acaban de consolidarse bien en el Seguro Social, pero además, en todo caso, no son nuevas afiliaciones que representen empleo real adicional. Por lo tanto, y el número de patrones en el Seguro Social viene cayendo también, el número de patrones registrados, Ujú. que es un indicador fundamental. Por lo tanto, no tenemos muy buenas noticias y el 1% del fondo, hombre, parece de veras muy optimista. Y el 1,2 de la presidencia y de Hacienda, pues parece todavía más optimista. No me parece que se pueda dar, Javier. Tendría que recuperarse de manera súper importante la inversión privada, no está pasando. La pública es negativa, negativa de una manera muy fuerte además. Ujú. Entonces lo que tenemos pues son transferencias, los programas sociales y un poco el consumo. Las remesas se han reducido un poco, Sí. no de manera Ujú. muy significativa, pero pues tampoco tiene la gente otros 2.000 millones de dólares que a estas fechas ya tenía, Claro. que son, bueno, pues 40.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, así se ve, Javier. Uy, uy, uy. A ver, Luis, te pregunto, ¿en qué podría o en qué fundamentaría el Fondo Monetario Internacional este 1%? ¿Qué es lo que ve el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que la presidenta eventualmente pudiera estar viendo para el 1,2%? Mira, la inversión extranjera ha tenido números muy positivos. ¿Sí? Sin embargo, esos números que vemos no son necesariamente de inversiones nuevas, sino de reinversión de utilidades. ¿Qué pasa cuando una empresa extranjera reinvierte sus utilidades en vez de enviarlas al exterior? Bueno, pues es muy bueno porque esas utilidades se quedan en el país, pero me parece que están aprovechando esta temporada de poca actividad económica para hacer mantenimiento, alguna inversión para sustituir maquinaria, procesos que ya tenían que renovar, que siempre es bueno, pero no es como tal una inversión nueva, adicional, que tenga que ver con la famosa relocalización, por ejemplo. Ujú, Sin embargo, esta inversión, aunque sea para renovar equipo, es buena. ujú. Probablemente esta es una de las variables que se ve y probablemente un incremento fuerte que todavía no conocemos y que mencioné hace un momento del gasto público en el último trimestre, como para que el último trimestre tenga una tasa de crecimiento muy alta, jalada por un gasto público muy importante. No veo otra razón. El que haya anunciado el área encargada del TEMEC en Sí, Estados sí. Unidos, en Washington, Ujú. la ¿La revisión? revisión, Ujú. la opinión, ¿no? Está recogiendo opiniones. Es buena noticia, quiere decir que no se cancela
y eso a lo mejor anima una nueva inversión, pero de todas maneras es una inversión que se va a dar muy poco a poco Sí, en el tiempo, sí, sí. no en este trimestre. O sea, son cosas que no suceden en una semana, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, a lo mejor vemos algo de inversión. Inversión que se anuncia e inversión que se puede ir dando poco a poco, no necesariamente de golpe. Probablemente se va a llevar un año y medio, 2 años la inversión nueva. No veo otras razones, Javier. Híjole, híjole, híjole. Oye, no, pensaba, la inversión extranjera directa está en muchos casos siendo más bien reinversión, ¿no, Luis? Más que inversión, Así es, ¿no? O sea, te exactamente. ratifico que aquí sigo, ¿no? Casi, casi. Así es. Y reinvierto mis utilidades en vez de mandarlas como dividendos al Al exterior. exterior. Entonces, sí, ratifico que aquí estoy. A lo mejor extienden alguna línea de producción adicional, pero yo pensaría que más bien es renovación de equipo, mantenimiento, que es fundamental. Noticia de todas maneras, porque como dices, quiere decir, aquí estoy, ¿no? Sí, no me voy. ¿Qué otra variable sería importante? El presupuesto, No me voy. encuentras el presupuesto eh, como un factor importante para ese crecimiento del año que entra, que también hay como una cifra fuerte. Además, es muy chistoso, Luis. De repente me da la impresión de que todos ponemos cara de sorpresa con el 1% eventual, ¿no? Y decimos, qué maravilla, mira, vamos a crecer 1%, que en el fondo es casi nada, ¿no, Luis? Pues no, casi nada. O sea, imagínate nada más, después de que tuvimos temporadas de crecer al 6% en promedio anual durante muchísimos años, tuvimos dos grandes temporadas en México donde crecimos al 6% anual continuamente durante 40 años. En el Porfiriato una de ellas, y luego del 40 al 80 de nuevo crecimos a esa tasa. Y ahora pensar, aplaudir el 1%, pues que a lo mejor no se da, ojalá se diera, pues realmente es una tasa extraordinariamente pequeña, efectivamente. O sea, es menor que el crecimiento de nuestra población. Por lo tanto, el PIB per cápita se nos cae. Es decir, la riqueza que se produce anualmente, dividida entre toda la población, con un 1% se reduce. Entonces, el 1%, pues ni siquiera de panzazo, ¿no? Oye, a ver, para cerrar el presupuesto, una mirada sobre el presupuesto que nos des una opinión para cerrar la conversación, Luis. ¿Cómo no? El presupuesto tiene algunos supuestos un poco valientes, diría yo. No es un presupuesto, me parece, excesivamente optimista, más que en su marco macroeconómico, pero es un presupuesto que mantiene un déficit alto, de nuevo arriba del 4%. No hace énfasis en la inversión, lo que es una lástima. Mantiene programas de transferencias y programas sociales, y hay un poco de incremento en el renglón de salud, lo que es positivo, pero no el que quisiéramos y no en la dirección que quisiéramos ver. Entonces, es un presupuesto con un gran déficit, otra vez, 4% del PIB, lo que va a incrementar la deuda para llevarla a 52%. Si la inversión privada no se da, entonces el crecimiento del PIB tampoco podría ser el 1,5% que se plantea. No es improbable que ya crezcamos al 1,5%, sobre todo porque lo vamos a estar comparando con una tasa de crecimiento muy pequeña. Sí, sí. Entonces, bueno, pues de que no hayamos crecido, pues ya vamos a recuperar. A lo mejor tendríamos que dividir la tasa de crecimiento del 26 con la del 25, sacar el promedio y darnos cuenta que a lo mejor vamos a crecer a lo mejor al 1 los 2 años o 1,25, ¿no? Pero el 1,5 para el 26 a mí me parece factible. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, Sí, yo eso creo decía. que sí. Bueno, Luis, te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento Un fuerte abrazo. Buenas noches. para ti. Buenas noches.